Nacional, resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para levantar el bloqueo económico a Cuba, poner fin a los agravios contra la isla y buscar la reconciliación. Esta declaración ha generado bastantes comentarios, incluso ya lo revisábamos hace un momento, la portada de los periódicos nacionales, de los medios más importantes en el país, todos retomaron el tema. Y es que también llamó bastante la atención que en el aniversario 211 de la independencia de México, el presidente Díaz-Canel, el presidente de Cuba, fue uno de los invitados especiales por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, los detalles al respecto, no sé si tenemos un insert o ya tenemos a Dolly Esteves en la línea. Vamos a escuchar primero la declaración de lo que pasó ayer y después vamos en la línea con Dolly Esteves, corresponsal, que nos tiene los detalles al respecto. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Ahora solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Es tiempo de hermandad y no de confrontación, dijo Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, Dolly Esteves, corresponsal desde Washington, que le da seguimiento de cerca a estos temas. Ya la tenemos en la línea. Muy buenos días, Dolly, te saludo con muchísimo gusto. Igualmente para ti, Priscila, y para el auditorio. Bueno, primero hay que decir que el discurso de AMLO no tiene ninguna cobertura aquí, pasó de noche. El discurso del AMLO en realidad es una copia de la retórica de Manuel Díaz-Canel, quien ha estado acusando, sin dar pruebas, que la mano negra de Estados Unidos está detrás de las manifestaciones de protestas contra el uso excesivo de la fuerza y los presos políticos y la violación de los derechos humanos. Entonces AMLO pues simplemente está repitiendo esa retórica. Ya lo había hecho en julio pasado, cuando también pidió a Estados Unidos, al gobierno de Biden, que levantara este embargo que él llama bloqueo. Vamos a decir, las detenciones arbitrarias de activistas y periodistas, así como la censura del Internet y los allanamientos ilegales de hogares de los defensores de derechos humanos, esto sí que ha causado un gran eco en el mundo y ha sido condenado por los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de España, Francia, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entre muchos más, y de esto pues no habla AMLO, sino que pues no sé, lo ignora, yo creo. Pero cabe también destacar que así como estos países están en contra
de medidas dictatoriales del gobierno de Miguel Díaz-Canel y su aparato represivo, también están en contra del embargo. Las dos posiciones, estar en contra del embargo y estar en contra de la represión de Díaz-Canel, no son excluyentes. Sin embargo, Priscila, es poco probable que el embargo sea levantado en el corto plazo. La política de la Casa Blanca hacia Cuba no contempla el levantamiento del embargo. Levantar el embargo o bloqueo, como quieran llamarlo, es atribución del Congreso de Estados Unidos. Se necesita una legislación aprobada por ambas cámaras, es decir, la Cámara Baja y el Senado, que firme Joe Biden para anularlo. O sea, no es cuestión de que ahorita Joe Biden diga, ok, quiero anular el embargo y firme un decreto. No puede, tiene que ser una legislación. En el pasado han surgido anteproyectos de ley en ese sentido, pero no han prosperado, en parte porque no ha habido presidente dispuesto a invertir el enorme capital político necesario para concretarlo. Y no sé si Joe Biden vaya a hacerlo, no hay indicios de que lo vaya a hacer. El Partido Demócrata, que controla ambas cámaras, el Senado con una mayoría técnica, está profundamente dividido respecto a Cuba. El senador demócrata Bob Menéndez, que es descendiente de cubanos y que preside el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, él encabeza la oposición bipartidista al levantamiento. Sin su consentimiento no va a pasar nada. La política hacia Cuba es una de las cosas en las que coinciden republicanos y demócratas, una de las pocas cosas, más aún en una coyuntura de represión contra manifestantes y disidentes como la situación actual. Hay que recordar que no hace mucho, en 2014, Obama pidió al Congreso legislar para levantar el embargo, que tachó de fracaso, de política fracasada. Un año después se dio el deshielo cubano, que culminó en el restablecimiento de relaciones 2 años después entre Estados Unidos y Cuba, pero esa restauración de relaciones diplomáticas no terminó en el levantamiento, no condujo al levantamiento del embargo. Y no obstante, bajo el gobierno de Obama se flexibilizaron los viajes de turistas, las remesas, el acceso al sistema financiero estadounidense por parte de Cuba, y se abrieron las embajadas en Washington y La Habana. Hoy sí hay ya relaciones entre los dos países que se había clausurado desde 1961. Pero, aquí está el gran pero, la llegada de Donald Trump tiró todos sus avances pues por la borda. Y Trump no llegó al extremo de romper relaciones con Cuba, pero sí volvió a prohibir los viajes de turistas y restringió el envío de remesas, etcétera. Por ahora la Casa Blanca o el Departamento de Estado no se han pronunciado ni sobre el embargo ni sobre la exhortación del presidente López Obrador, Priscila. Llama mucho la atención los comentarios que surgieron aquí en Sonora luego de esta visita del presidente cubano con Andrés Manuel López Obrador, que decían, si la garita ya estaba cerrada y teníamos esperanzas de que la abrieran para este próximo 21 de septiembre, pues ya con esto quizás tarde un poco más. Dolea, también me llama mucho la atención el tema de que comentaba que ayer en Proyecto Puente también abordamos el tema de la visita del presidente cubano a México y se retomaba el tema de que han aumentado las importaciones, o más bien las exportaciones de leche y de otros productos mexicanos a Cuba. Es decir, que es algo que antes no se veía y que en los últimos años, 1 año, 2 años recientes, comenzó a notarse. Eso me llama muchísimo la atención y creo que hoy más que nunca tenemos que estar muy pendientes sobre este tema, no quitar el dedo del renglón periodísticamente, estar pendientes y ver qué es lo que viene. Pues claro, sí. El embargo de Estados Unidos excluye
Se cree que el embargo es total, pero no, excluye, por ejemplo, por motivos humanitarios. En 2002 se excluyó que Estados Unidos exporte alimentos. De ahí que, por ejemplo, hace 2 años, que son los últimos datos que yo tengo, en 2018, perdón, hace 3 años, Estados Unidos fue el mayor proveedor de productos agrícolas y de alimentos a Cuba, algo que casi nadie menciona. Esto representó 220.5 millones de dólares en exportaciones. También Estados Unidos exportó 275 millones de dólares ese año en medicinas y productos médicos y otros rublos. Entonces el embargo no es total, exceptúa por motivos humanitarios alimentos y medicinas. Las remesas también que envían los cubanos a la isla alcanzaron 3.4 mil millones de dólares en 2017, un año antes de las sanciones de Trump. Entonces no es tampoco como que el embargo está estrangulando completamente al pueblo cubano. Desde luego que debe levantarse, que sí yo coincido plenamente con la posición del gobierno de México y de 183 países del mundo que cada año en el seno de las Naciones Unidas piden el levantamiento del embargo. Es un anacronismo, es contraproducente. Lo usa el presidente cubano Miguel Díaz-Canel para acusar a Estados Unidos de estar detrás de lo que él considera la desestabilización de su gobierno a través de toda esta sociedad disidente de manifestaciones que vemos constantemente en Cuba, y no reconoce, es un dictador, eso hay que decirlo. Y sí, pues es muy desafortunado, por no decir otra cosa, que le hayan puesto pues la alfombra roja en un aniversario de la independencia de México. Eso no se había visto, Priscila, no habíamos tenido a un jefe de Estado participando al lado del presidente de México en una celebración nacional. Se invita a los embajadores, probablemente se invita porque hay un desfile militar, a los jefes de las Fuerzas Armadas de los países aliados, amigos de México, pero al presidente de Cuba, de una Cuba que sigue con medidas represivas contra la sociedad sin aceptar ninguna apertura y que convenientemente culpa de todo al embargo, pues realmente deja mucho que decir de la política exterior de México. Sin duda alguna, Dolia, sin duda alguna coincido contigo. Muchas gracias, Dolia, agradezco tu participación esta mañana en Proyecto Puente. Gracias a ti, Priscila, y buenos días. Buenos días. Siendo 7 de la mañana con 18 minutos, es momento de irnos a un corte.